Tengo 63 años y esta mañana descubrí que mi esposo me mintió durante 40 años. No exagero. No dramatizo. Es un hecho, como el color del cielo o el peso de las llaves que todavía cargo en el bolsillo. Llaves de una casa que, según me acabo de enterar, ya no es completamente mía. Escúchame. Sé que no me conoces. Sé que soy una voz más entre tantas. Pero quédate conmigo, aunque sea un momento. No te pido que me creas todavía, solo que escuches. Y si algo de lo que digo te toca, si algo te suena familiar, déjamelo saber en los comentarios. Porque a veces, solo a veces, saber que alguien más entiende es suficiente para seguir respirando. Si esta historia te atrapa, suscríbete. Vas a querer saber cómo termina. Pero voy a contarte cómo empezó. Esa mañana hacía calor. Un calor espeso, de esos que se pegan a la piel antes del mediodía. Yo estaba en la cocina preparando café. El mismo café de siempre. La misma taza de siempre. La que tiene una grieta en el asa que nunca corta, pero que siempre toco con cuidado. La ventana estaba abierta. Entraba olor a tierra mojada porque el vecino había regado temprano. Se escuchaban pájaros, el motor de una moto a lo lejos, el sonido del reloj en la pared. Todo era normal, pero había algo, no sé cómo explicarlo. Una tensión en el aire, como cuando el cielo se pone amarillo antes de una tormenta. No ves nada raro, pero lo sientes. Mi hijo Marcos llegó a las 10, puntual. Eso ya era extraño. Marcos nunca llega puntual. ¿Lista?, me dijo desde la puerta. No me dio un beso. No preguntó cómo había dormido. Solo esa palabra, lista. Yo asentí. Tomé mi bolso. Apagué la cafetera. No sabía que esa sería la última mañana que pisaría esa cocina sintiéndome dueña de ella. La notaría quedaba en el centro. Un edificio viejo, de esos con escaleras de mármol gastado y puertas de madera oscura. El ascensor olía a humedad y a perfume barato. Marcos no habló en todo el trayecto. Miraba su teléfono. Escribía, borraba. Escribía otra vez. ¿Todo bien?, le pregunté. Sí, mamá. Todo bien. Mentira. Ahora lo sé. En ese momento solo sentí que algo no encajaba. La oficina del notario estaba en el 3er piso. Una sala pequeña, con una mesa larga y sillas de cuero sintético. Olía a papel viejo y a desinfectante. El notario era un hombre calvo, de lentes gruesos, con una voz monótona que parecía diseñada para leer documentos sin que nadie los entienda. Me senté. Marcos se sentó a mi lado. Y entonces el notario abrió el sobre. Amarillo. Un sobre amarillo. De papel grueso, con el nombre de mi esposo escrito a mano. La letra de Ernesto. Después de 40 años juntos, reconocería su letra en cualquier parte. El notario empezó a leer. Al principio todo sonaba normal. Los bienes, las cuentas, los objetos personales. Mi nombre aparecía en cada línea. Como debía ser. Como esperaba. Pero entonces el notario hizo una pausa. Carraspeó. Tomó agua de un vaso que estaba así a su lado. Y siguió leyendo. En cuanto a la propiedad ubicada en... Y mencionó la dirección de nuestra casa. Mi casa. La casa donde crié a mi hijo. Donde cuidé a mi esposo hasta el último día. Dispongo que el 50% de la misma sea transferido a la señora Carmen Lucía Vega de Montero. El nombre flotó en el aire. Carmen Lucía Vega de Montero. No lo conocía. Nunca lo había escuchado. ¿Quién es esa mujer?, pregunté. El notario me miró por encima de los lentes. No respondió. ¿Quién es esa mujer?, repetí, más fuerte. Marcos seguía inmóvil. Miraba un punto fijo en la pared. No se movió. No preguntó nada. Y ahí fue cuando lo supe. No fue el nombre de la desconocida lo que me destruyó. No fue perder la mitad de mi casa. No fue siquiera descubrir que Ernesto había hecho esto a mis espaldas. Después de todo lo que le di. Después de cuidarlo durante 3 años de enfermedad. Después de sostener su mano mientras moría. No. Lo que me destruyó fue la cara de mi hijo. Porque Marcos no estaba sorprendido. Marcos no preguntó quién era esa mujer. Marcos ya lo sabía. El resto de la lectura fue un zumbido.
Palabras que entraban y salían sin dejar huella. Firmé donde me dijeron que firmara. Asentí cuando me dijeron que asintiera. Mi cuerpo funcionaba, pero mi mente estaba en otro lugar. Cuando salimos del edificio, el sol golpeaba fuerte. Me mareé un poco. Me apoyé contra la pared. Marcos caminó hasta el auto. Abrió su puerta. Se detuvo. «Mamá, ¿vienes?» Lo miré. Tenía la misma cara que cuando era niño y rompía algo en la casa. Esa mezcla de culpa y esperanza. Esperanza de que yo no me diera cuenta. Esperanza de que lo dejara pasar. Pero ya no era un niño. Y esto no era un jarrón roto. Caminé hasta él. Despacio. Cada paso pesaba como si caminara bajo el agua. Me detuve frente a él. «Tú lo sabías», dije. No era una pregunta. Marcos abrió la boca. Las cerró. Sus ojos buscaron los míos y luego huyeron hacia el suelo. «Mamá, yo...» «Tú lo sabías». Silencio. El ruido de la calle. Una bocina. Un niño gritando a lo lejos. Pero entre nosotros, silencio. Marcos no respondió. No hacía falta. Esa noche no dormí en mi casa. No podía. Cada rincón me recordaba a Ernesto. Y ahora cada recuerdo estaba manchado. Me quedé en un hotel pequeño, cerca del centro. Una habitación simple, con una cama dura y una ventana que daba así a un callejón. No me importó. Solo necesitaba silencio. Me senté en la cama. Saqué el sobre amarillo de mi bolso. El notario me había dado una copia. Lo miré por largo rato. El papel grueso. La letra de Ernesto. Mi nombre en la primera página. El nombre de esa mujer en la segunda. 40 años de matrimonio. 40 años de desayunos, de noches, de peleas tontas y reconciliaciones silenciosas. 40 años creyendo que conocía a ese hombre. Y ahora esto. Un sobre amarillo. Un nombre desconocido. Y mi hijo, que sabía y no me dijo nada. Afuera empezó a llover. El agua golpeaba la ventana con un ritmo irregular. Como si alguien tocara una puerta, esperando entrar. Cerré los ojos. Y entonces recordé algo. Unas semanas antes de morir, Ernesto me había dicho algo extraño. Estaba en la cama, ya muy débil, con los ojos medio cerrados. Yo pensé que deliraba. «Perdóname», me había dicho. «Cuando lo sepas, perdóname». Yo le había tomado la mano. Le había dicho que no había nada que perdonar. Que descansara. Y él había sonreído. Una sonrisa rara, triste. «Tú no sabes», murmuró. «Todavía no sabes». Esa noche, en ese hotel barato, sentada en esa cama dura, finalmente entendí. Ernesto sabía que yo ibas a descubrirlo. Sabía que este momento llegaría. Y aún así, no tuvo el valor de decírmelo él mismo. Dejó que un notario me leyera un papel. Dejó que un sobre amarillo destruyera todo lo que creí saber sobre mi vida. No lloré esa noche. No sé por qué. Tal vez estaba demasiado cansada. Tal vez el dolor era tan grande que no cabía en lágrimas. Solo me quedé ahí, sentada, mirando la lluvia y pensando, ¿quién era Carmen Lucía Vega de Montero? ¿Por qué Ernesto le dejó la mitad de nuestra casa? ¿Qué sabía mi hijo que yo no sabía? Las preguntas giraban en mi cabeza como moscas atrapadas en un frasco. Pero había una pregunta que dolía más que todas las otras. Una pregunta que no me atrevía a formular completamente. ¿Cuántos años de mi vida fueron una mentira? ¿Cuántas noches dormí al lado de un extraño? ¿Cuántas veces dije, «¿Te amo?» Y él me respondió sabiendo que me estaba traicionando. El sobre amarillo estaba sobre la mesa de noche. Lo miré como si fuera un animal peligroso, como si pudiera morderme, pero ya me había mordido. Ya había inyectado su veneno. Ahora solo quedaba decidir qué hacer con él. A la mañana siguiente desperté con el cuello duro y los ojos hinchados. No había llorado, pero mi cuerpo igual mostraba las marcas de la noche. Me duché con agua fría. Me vestí con la misma ropa del día anterior. Y tomé una decisión. Ibas a encontrar a esa mujer. Carmen Lucía Vega de Montero. Iba a mirarla a los ojos. Iba a preguntarle quién era. Y entonces vería qué hacer. Pero antes tenía que encontrar su dirección. El testamento solo mencionaba su nombre. Ninguna otra información. Pensé en llamar al notario. Pensé en contratar a alguien. Pensé en 1000 opciones complicadas. Y entonces
me acordé de algo simple. La guía telefónica. Sí, todavía existe. En un cajón de la casa, junto a las facturas viejas y los recibos que nunca tiro, había una guía telefónica de hace 3 años. No era perfecta, pero era un comienzo. Tenía que volver a la casa. Mi casa. La casa que ahora era mitad mía y mitad de una desconocida. Llegué pasado el mediodía. La casa estaba igual que siempre. El jardín que Ernesto nunca terminó de arreglar. La pintura descascarada en el marco de la puerta. El buzón que se trababa cuando llovía. Todo igual, pero todo diferente. Entré. El olor familiar me golpeó de inmediato. Una mezcla de café viejo, libros y ese perfume que Ernesto usaba y que nunca se fue del todo. Caminé hasta el estudio. Abrí el cajón donde guardábamos los papeles viejos. Y ahí estaba, la guía telefónica. La abrí. Busqué la V. Vega. Había varios, pero solo una Carmen Lucía Vega de Montero, dirección incluida. Anoté la dirección en un papel. Lo doblé. Lo guardé en mi bolsillo. Y estaba por irme cuando algo me detuvo. Una fotografía. En el estante junto a la ventana, una fotografía que siempre había estado ahí. Ernesto y yo, el día de nuestra boda. Jóvenes, sonrientes, sin saber nada de lo que vendría. Pero ahora, mirándola de cerca, noté algo que nunca había visto. Detrás de nosotros, al fondo, casi fuera de foco, una mujer. Una mujer que miraba directamente a la cámara. No sonreía. Nos miraba, a Ernesto y a mí, con una expresión que no supe descifrar. Tomé la fotografía. La acerqué a la luz. Y entonces vi su cara claramente. No la reconocí. Nunca la había visto antes. Pero algo en sus ojos, algo en la forma en que miraba, me helaba la sangre. ¿Quién era esa mujer? ¿Qué hacía en nuestra boda? ¿Era ella? ¿Era Carmen Lucía Vega de Montero? No lo sabía, pero iba a averiguarlo. Guardé la fotografía en mi bolso, junto al sobre amarillo, junto a la dirección escrita en el papel. Salí de la casa sin mirar atrás. Caminé hasta la parada del autobús. Esperé. El sol estaba alto. Hacía calor otra vez. Pero yo tenía frío. Un frío interior que no tenía nada que ver con el clima. El autobús llegó. Subí. Me senté junto a la ventana. Miré la dirección en el papel. No quedaba lejos. 20 minutos, tal vez menos. 20 minutos para llegar a la casa de la mujer que se quedó con la mitad de mi vida. El autobús arrancó. Y mientras las calles pasaban, por la ventana, una idea empezó a formarse en mi mente. Una idea incómoda, perturbadora. ¿Y si esta mujer no era una amante? ¿Y si era algo peor? ¿Y si Ernesto tenía otra familia? ¿Hijos? ¿Una vida entera que yo desconocía? El sobre amarillo pesaba en mi bolso como una piedra. Y la fotografía de la boda, esa mujer al fondo, esa mirada, algo no encajaba. Algo era mucho más grande de lo que imaginaba. Y mi hijo, mi propio hijo, sabía algo que no me había dicho. Cerré los ojos. Respiré hondo. En 20 minutos tendría algunas respuestas. O tal vez solo más preguntas. El autobús se detuvo. Bajé. Frente a mí, una casa pequeña, pintada de blanco, con un jardín ordenado y cortinas cerradas. La casa de Carmen Lucía Vega de Montero. Caminé hasta la puerta. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Toqué el timbre. Esperé. Escuché pasos adentro. Lentos. Medidos. La puerta se abrió. Y cuando vi quién estaba del otro lado, el mundo se detuvo. Porque la mujer que me miraba, la conocía. La había visto antes. No en la fotografía de la boda. No en un recuerdo lejano. La había visto hace 3 meses, en la boda de mi hijo. Era la madre de mi nuera. La madre de mi nuera. La madre de Valentina. La mujer que hace 3 meses me abrazó en la boda. Que me dijo: ahora somos familia. Que brindó con champán y sonrió para las fotos. Esa mujer, esa misma mujer estaba frente a mí, en la puerta de su casa, mirándome con una expresión que no era de sorpresa. Era de cálculo. Como si estuviera midiendo cuánto sabía yo. Cuánto había descubierto. Cuánto faltaba por explotar. Carmen, dije. No fue una pregunta. Ella asintió despacio. Pasa, respondió. Supongo que tenemos que hablar. No me moví. ¿Por qué? Fue lo único que pude decir. ¿Por qué tienes la mitad de mi casa? Carmen suspiró.
Miró hacia adentro. Miró hacia la calle. Luego me miró a mí. «Aquí no», dijo. «Los vecinos». Y se hizo a un lado, dejando la puerta abierta. Entré. La casa olía a limpio, a desinfectante con olor a lavanda. Todo estaba en su lugar. Los cojines del sofá perfectamente alineados. Las revistas en la mesa de centro apiladas por tamaño. Ni una mota de polvo. Era el tipo de orden que me ponía nerviosa. El tipo de orden que esconde cosas. Carmen cerró la puerta detrás de mí. Caminó hasta la cocina. «¿Café?», ofreció como si fuera una visita social. «No quiero café. Quiero respuestas». Ella se detuvo. Me miró por encima del hombro. «Siéntate», dijo. «Esto va a tomar tiempo». No me senté. ¿Era su amante? La pregunta salió directa. Sin filtro. Necesitaba saberlo. Carmen soltó una risa corta, seca, sin humor. ¿Amante? No. Ernesto no era mi tipo. ¿Entonces qué eras? Ella se giró completamente. Me enfrentó. Era su acreedora. La palabra flotó en el aire entre nosotras. ¿Acreedora? Tu esposo me debía dinero. Mucho dinero. Durante muchos años. No entendía. Ernesto siempre había manejado las finanzas. Nunca me dijo que tuviéramos deudas. Nunca mencionó problemas de dinero. ¿Cuánto?, pregunté. Carmen ladeó la cabeza. ¿De verdad quieres saber? Dime. Ella caminó hasta un mueble pequeño junto a la ventana. Abrió un cajón. Sacó un sobre. Amarillo. Otro sobre amarillo. Me lo extendió. Todo está ahí. Fechas, cantidades, intereses. 18 años de préstamos. Tomé el sobre. Mis manos temblaban. Lo abrí. Dentro había hojas. Decenas de hojas. Estados de cuenta, transferencias, números. Miles y miles en números. 18 años de transferencias mensuales. Desde una cuenta que yo no conocía. Hacia el nombre de Carmen Lucía Vega de Montero. «Esto no puede ser», murmuré. «Pero es», alcé la vista. «¿Por qué te debía tanto dinero?» Carmen cruzó los brazos. «Esa pregunta no me corresponde responderla a Sasa y a mí. ¿Entonces a quién?» Ella sonrió. Una sonrisa fina. «Calculadora. Pregúntale a tu hijo». El mundo se inclinó bajo mis pies. «¿Marcos?» ¿Qué tiene que ver Marcos con esto? Carmen caminó hasta el sofá. Se sentó. Cruzó las piernas con elegancia estudiada. «Tu hijo y mi hija no se conocieron por casualidad». «¿Lo sabías?» No respondí. No podía. Se conocieron porque Marcos vino a esta casa hace 5 años. A pedirme dinero. 5 años. Marcos y Valentina llevaban 4 años juntos. Se casaron hace 3 meses. Estás mintiendo. ¿Por qué mentiría? Ya tengo lo que quería. La mitad de mi casa. Eso era lo que quería. Pero había algo más. Algo que no estaba diciendo. ¿Qué le prestaste a mi hijo? Carmen se examinó las uñas. Suficiente para cubrir sus deudas de juego. Las primeras, al menos. ¿Deudas de juego? Marcos no jugaba. Marcos era contador. Marcos era responsable. Marcos era un mentiroso. Como su padre. No te creo, dije, pero mi voz sonaba débil incluso para mí. Carmen se encogió de hombros. «No tienes que creerme. Los números no mienten», señaló el sobre en mis manos. «Ahí está todo. Tu esposo empezó a pagarme cuando Marcos tenía 20 años. La primera deuda. Después vinieron más. Y más. Y cuando Ernesto ya no pudo seguir pagando...» Hizo una pausa. «¿Qué?», la presioné. «¿Qué pasó?» Me ofreció algo mejor que dinero. «La casa. Mi casa. El testamento», dije. Carmen asintió. «Fue idea de tu hijo, en realidad. Él convenció a Ernesto de que era la única forma de saldar la deuda». Sentí que las piernas me fallaban. Me apoyé contra la pared. Marcos no haría eso. Marcos haría cualquier cosa para que su madre no se enterara de lo que realmente es. Su voz era suave, casi amable. Eso la hacía peor. «¿Y Valentina?», pregunté. «¿Ella sabe?». Carmen sonrió. «Valentina sabe lo que necesita saber». No era una respuesta. Era una evasión. Pero antes de que pudiera insistir, Carmen se puso de pie. «Creo que ya fue suficiente por hoy. ¿No hemos terminado?» «Sí, hemos terminado. Ya sabes lo que necesitabas saber. Tu esposo me debía dinero. Tu hijo le debe dinero a medio mundo. Y tu casa... Bueno, tu casa ya no es solo tuya». Caminó hacia la puerta. La abrió. «Vete a casa. Piensa. Habla con tu hijo. Y cuando tengas más preguntas, ya sabes dónde encontrarme». Me quedé paralizada por un momento. El sobre amarillo en las manos.
el peso de todo lo que acababa de escuchar, aplastándome. Pero entonces Carmen dijo algo más, algo que me heló la sangre. Ah, y una cosa más. Me giré hacia ella. Sus ojos brillaban con algo que parecía satisfacción. Ernesto me prometió que nunca vendrías, que morirías sin saber nada, que era mejor así. Tragué saliva. ¿Y tú qué le dijiste? Carmen ladeó la cabeza. Le dije que los secretos siempre salen a la luz, tarde o temprano. Dio un paso hacia mí. Su voz bajó a un susurro. Pero hay algo que Ernesto no sabía. Algo que ni tú, hijo, sabe todavía. ¿Qué? Ella sonrió. Una sonrisa que no llegaba así a sus ojos. Que la deuda no está saldada. ¿Qué? La casa era solo el primer pago. Todavía falta el resto. ¿De qué estás hablando? Carmen abrió más la puerta. El sol de la tarde entró, cegándome por un momento. Pregúntale a tu hijo. Repitió. Pregúntale por el taller de su padre. Pregúntale qué hay guardado ahí. Y antes de que pudiera responder, me empujó suavemente hacia afuera. Fue un placer conocerte, consuegra. La puerta se cerró. Me quedé en la calle, frente a esa casa blanca, con el sobre amarillo en las manos y el cerebro hecho pedazos. El taller. El viejo taller de Ernesto. Llevaba cerrado desde antes de que él enfermara. Años sin abrirse. Yo ni siquiera tenía la llave. Pero Marcos sí. Marcos tenía todas las llaves del taller. ¿Qué había ahí? ¿Qué más me estaban ocultando? Caminé hasta la parada del autobús. Mis piernas funcionaban solas. Mi mente estaba en otro lugar. Pensaba en Marcos de niño, en sus sonrisas, en sus abrazos, en las veces que me decía «Te quiero, mamá», antes de dormir. ¿Cuándo se convirtió en esto? ¿Cuándo empezó a mentirme? ¿Cuándo dejé de conocer a mi propio hijo? El autobús llegó. Subí, me senté. Afuera el sol empezaba a bajar. Las sombras se alargaban. Y en mi bolso, junto al sobre amarillo original y la fotografía de la boda, ahora había otro sobre. Más números, más mentiras, más años de engaño. 18 años. Marcos tenía 20 cuando empezó todo esto. Ahora tenía 38. 18 años de deudas. 18 años de secretos. 18 años en los que mi esposo y mi hijo me miraron a los ojos cada día. Y no dijeron nada. Llegué a mi casa cuando ya oscurecía. Entré. Encendí las luces. El silencio era ensordecedor. Me senté en la cocina. La misma cocina donde ayer preparé café sin saber que mi vida estaba a punto de derrumbarse. Saqué los 2 sobres amarillos. Los puse sobre la mesa. Uno de la notaría. Uno de Carmen. Los miré por largo rato. Y entonces tomé mi teléfono. Marqué el número de Marcos. Un timbre. 2, 3. «Mamá», su voz sonaba cautelosa. «Medida. Necesito verte», dije. «Mañana. En el taller de tu padre». Silencio al otro lado. «Mamá, el taller está cerrado desde hace años. No hay nada ahí». Carmen dice lo contrario. Más silencio. Más largo esta vez. «¿Fuiste a ver a Carmen?» «Sí». «Mamá». Su voz tembló. ¿Qué te dijo? «Lo suficiente». Escuché su respiración al otro lado. Pesada, irregular. «Mañana», repetí. «A las 10, en el taller. Trae las llaves». «Mamá, ¿puedo explicarte?» «Mañana». Y colgué. Esa noche tampoco dormí. Me quedé en el sofá de la sala con los sobres amarillos sobre la mesa y la fotografía de la boda en las manos. La mujer del fondo. La mirada fría. Ahora sabía quién era. Era Carmen. Joven. 40 años más joven. Pero estaba en mi boda. ¿Por qué? Ya conocía a Ernesto entonces. ¿La deuda empezó antes de lo que Carmen me dijo? ¿Cuánto de mi matrimonio fue real? Las preguntas giraban y giraban. Y en el centro de todas ellas, una certeza que dolía más que cualquier pregunta. Mi hijo me había traicionado. Mi propio hijo. El niño que cargué 9 meses. El niño al que le enseñé a caminar. El niño que me prometió que siempre me cuidaría. Ese niño había vendido mi casa a mis espaldas para pagar sus deudas de juego, con la ayuda de su padre. Y yo no había visto nada. 40 años de matrimonio. 38 años de ser madre. Y no vi nada. ¿Qué clase de mujer era yo? ¿Tan ciega? ¿Tan estúpida? ¿Tan insignificante? El amanecer me encontró todavía en el sofá, con los ojos secos y el corazón vacío. Me levanté, me duché, me vestí. Hoy iba a ir al taller. Hoy iba a enfrentar a mi hijo.
Hoy iba a descubrir qué más me habían ocultado. Pero antes de salir, abrí el segundo, sobre amarillo. El de Carmen. Busqué entre los papeles, las transferencias, los números. Y entonces lo vi. Una nota, pequeña, escrita y a mano. La letra de Ernesto, para mi verdadera familia. 4 palabras. 4 palabras que lo destruían todo. ¿Su verdadera familia? ¿Nosotros qué éramos entonces? ¿La familia falsa? ¿La fachada? ¿El error? Arrugué el papel en mi puño. Y por primera vez, desde que todo empezó, lloré. Llegué al taller antes que Marcos. Era un edificio pequeño en una zona industrial que había conocido mejores tiempos. Las paredes de ladrillo estaban manchadas de humedad. El letrero que alguna vez decía «Carpintería Medina» ahora solo mostraba letras borrosas, comidas por el sol y la lluvia. Ernesto había trabajado aquí durante 30 años. Hacía muebles. Restauraba piezas antiguas. Pasaba horas lijando, midiendo, construyendo. Yo venía a veces, cuando éramos jóvenes. Le traía el almuerzo. Me sentaba en un banquito a verlo trabajar. Me gustaba el olor a madera fresca, el sonido del serrucho, la concentración en sus ojos. ¿Cuándo dejé de venir? No lo recuerdo. La vida pasó. Marcos creció. Las responsabilidades se multiplicaron. Y en algún momento, el taller dejó de ser un lugar que visitaba. Se convirtió en un lugar que Ernesto visitaba solo. ¿Qué hacía aquí cuando yo no estaba? ¿Qué escondía? La puerta estaba cerrada con candado. Oxidado. Viejo. Miré a través de la ventana sucia. Adentro solo se veían sombras y polvo. A las 10:15 escuché un auto. «Marcos». Bajó del auto despacio, como si cada paso le costara. Se veía mal. Ojeras profundas. La ropa arrugada. No se había afeitado. «Mamá», dijo al acercarse. No respondí. Solo extendí la mano. Las llaves. Él dudó. «Mamá, antes de entrar, necesito que me escuches. Las llaves, Marcos». Su mandíbula se tensó, pero metió la mano en el bolsillo y sacó un llavero. Buscó entre las llaves. Encontró una pequeña, de bronce, con manchas verdosas. Me la dio. Nuestros dedos se rozaron por un segundo. Los suyos estaban fríos. Me giré hacia la puerta. Metí la llave en el candado. Giré. El candado cedió con un chasquido. Empujé la puerta. El olor me golpeó primero. Madera vieja. Polvo. Humedad. Y algo más. Algo químico. Como disolvente. Adentro estaba oscuro. Busqué el interruptor junto a la puerta. Lo encontré. La luz parpadeó antes de encenderse. Tubos fluorescentes viejos que zumbaban como insectos atrapados. El taller era más grande de lo que recordaba. O tal vez solo lo recordaba lleno de muebles, de herramientas, de vida. Ahora estaba casi vacío. Las mesas de trabajo seguían ahí, cubiertas de polvo. Algunas herramientas colgaban de la pared. Un calendario de hace 6 años mostraba una foto de montañas nevadas, pero lo que me llamó la atención fue el fondo del taller. Un escritorio que no recordaba. Y sobre el escritorio, cajas de cartón apiladas. 5, 6, no, 7 cajas. Caminé hacia ellas. Mis pasos levantaban pequeñas nubes de polvo. Marcos me seguía. Podía escuchar su respiración detrás de mí. Llegué al escritorio. Miré las cajas. Todas tenían etiquetas escritas a mano. La letra de Ernesto. Recibos 2006 a 2010. Recibos 2011 a 2015. Correspondencia. Documentos legales. Banco. Y una caja sin etiqueta. Más pequeña que las otras. En una esquina. La tomé. «Mamá, espera». No esperé. Abrí la caja. Dentro había papeles. Docenas de papeles doblados, arrugados, algunos amarillentos por el tiempo. Los saqué. Los extendí sobre el escritorio. Eran recibos de transferencias bancarias, todos al mismo nombre. Carmen Lucía Vega de Montero. Pero las fechas eran anteriores a lo que Carmen me había dicho. El primer recibo era del año 1989. Marcos tenía 3 años. Llevábamos 5 años de casados. Ernesto le estaba enviando dinero a esa mujer desde entonces. No eran 18 años de deudas, eran 35. Casi todo nuestro matrimonio. «Mamá», la voz de Marcos sonaba lejana, como si viniera de otro mundo.
«35 años», dije. «Tu padre le pagó a esa mujer durante 35 años. Mamá, yo no sabía...» «No sabías». Me giré hacia él. «¿No sabías que desde antes de que aprendieras a hablar, tu padre ya estaba enviando dinero a otra mujer?» Marcos retrocedió un paso. «Yo me enteré hace 5 años. Cuando empezaron mis problemas. Papá me lo contó entonces». «¿Qué te contó?» Marcos se pasó la mano por el pelo. Un gesto nervioso que tenía desde niño. «Me contó que le debía dinero a Carmen. Que era una deuda vieja. De antes de que yo naciera». «¿De antes de que nacieras?» «Sí». «¿Y por qué le debía dinero?» Marcos negó con la cabeza. «Eso no me lo dijo. Solo me dijo que era una deuda que nunca pudo pagar. Que los intereses crecían cada año. Que Carmen era... paciente. Paciente. Qué palabra tan extraña para describir a una usurera. Porque eso era Carmen. Ahora lo entendía. No era una amante. No era una segunda familia. Era una depredadora. Y Ernesto había sido su presa durante 35 años. Pero eso no explicaba todo. ¿Por qué te endeudaste tú con ella?» Marcos cerró los ojos. «Fue un error». «¿Qué clase de error?» «El juego, mamá». Empecé a jugar. Pensé que podía ganar lo suficiente para ayudar a papá a pagar la deuda, para librarnos de Carmen de una vez. ¿Y perdiste?» Silencio. «Marcos, ¿perdiste?» «Perdí todo». Su voz se quebró. «Perdí mis ahorros. Pedí préstamos. Perdí eso también. Y entonces fui a ver a Carmen. ¿Por qué a ella?» «Porque ella ya conocía a nuestra familia. Porque sabía que papá siempre pagaba. Pensé que me daría tiempo». «¿Y te lo dio?» Marcos abrió los ojos. Estaban rojos. «Me dio más que tiempo. Me dio a Valentina». El mundo se detuvo. «¿Qué dijiste?» «Valentina. Carmen. Me presentó a su hija. Dijo que si me casaba con ella, la deuda se reduciría. Que seríamos familia». No podía respirar. «¿Tu matrimonio fue un acuerdo?» «Al principio sí. Pero, mamá, te juro que yo quiero a Valentina. La quiero de verdad. ¿Ella lo sabe? ¿Sabe que su madre te vendió como esposo?» Marcos no respondió. No hacía falta. Me apoyé contra el escritorio. Necesitaba algo sólido. Algo real. Mi hijo se había casado por una deuda. Mi nuera era parte de un trato. Mi esposo había pagado a una usurera durante 35 años. ¿Qué más me faltaba descubrir? Miré las cajas. La que decía correspondencia. La abrí. Cartas. Decenas de cartas. Todas con la misma letra. No era la de Ernesto. Era una letra femenina. Elegante. Puntiaguda. Carmen. Tomé la primera carta. La más antigua. Por el color del papel. Estaba fechada en 1988. Un año antes del primer recibo. Un año antes de que empezaran los pagos. La leí. Ernesto, sé lo que hiciste. Sé lo que le pasó a mi hermano. Y sé que fue tu culpa. No voy a ir a la policía. No todavía, pero vas a pagar. Cada mes, hasta que yo decida que es suficiente. Si faltas un solo pago, todos sabrán la verdad, incluyendo tu esposa. C. Las palabras se grabaron en mi cerebro. Sé lo que le pasó a mi hermano. Fue tu culpa. Todos sabrán la verdad. No era una deuda. Era chantaje. Ernesto no le debía dinero a Carmen por un préstamo. Le pagaba para que guardara un secreto. Un secreto sobre el hermano de Carmen. Un secreto que tenía 40 años. «Mamá, ¿qué dice?» La voz de Marcos me sacó del trance. Lo miré. «¿Sabías de esto?» «¿De qué?» Le mostré la carta. Marcos la leyó. Su cara palideció. «No», susurró. «Esto no... Papá nunca me dijo... ¿Qué le hizo tu padre al hermano de Carmen?» «No sé. Te juro que no sé». Le creí. Por primera vez desde que todo empezó, le creí. Porque su sorpresa era real. Su miedo era real. Marcos no sabía esto. Nadie sabía esto. Excepto Ernesto. Y Carmen. Y ahora yo. Pasé las siguientes 3 horas revisando las cajas. Marcos se sentó en un rincón. No dijo nada. Solo miraba. Encontré más cartas. Más amenazas. Más recordatorios del accidente del hermano de Carmen. Encontré recibos de cada pago mensual durante 35 años. Encontré facturas médicas de un hospital psiquiátrico, a nombre de Rafael Vega, el hermano de Carmen. No estaba muerto. Estaba internado. Desde 1988.
Y según las facturas, Ernesto pagaba su tratamiento. No solo le pagaba a Carmen, también pagaba el hospital donde estaba su hermano. ¿Qué había hecho Ernesto para merecer esto? ¿Qué accidente había causado? Busqué más. Revolví cada caja, cada papel, y entonces, en el fondo de la caja de documentos legales, encontré algo diferente. Un sobre, amarillo, pero este no estaba dirigido a Carmen, estaba dirigido a mí. Para Elena, cuando ya no esté. Mi nombre. La letra de Ernesto, con dedos temblorosos. Abrí el sobre. Adentro había una carta. Y una llave pequeña, de metal plateado. Leí la carta. Elena, si estás leyendo esto es porque morí sin tener el valor de decirte la verdad en persona. Perdóname por eso. Perdóname por todo. Antes de conocerte hice algo terrible. Algo que destruyó la vida de un hombre. No fue intencional, pero eso no importa. El resultado fue el mismo. Carmen nunca me perdonó. Y tenía razón en no hacerlo. Pasé toda nuestra vida juntos tratando de pagar esa deuda. No solo con dinero, con culpa, con vergüenza, con el silencio que construí entre nosotros. Sé que descubrirás todo. Carmen se asegurará de eso. Ella nunca quiso solo dinero. Quería verme destruido. Pero hay algo que ella no sabe. Guardé pruebas. De todo. De cada pago. De cada carta. De cada amenaza. La llave que está en este sobre abre una caja de seguridad en el Banco Central. Número 7741. Ahí encontrarás todo lo que necesitas para defenderte. Carmen va a intentar quitarte más. La casa fue solo el comienzo. Ella quiere todo. No la dejes ganar. Eres más fuerte de lo que crees. Siempre lo fuiste. Te amé, de la única forma que supe. Mal, incompleto, lleno de secretos. Pero te amé. Ernesto. Levanté la vista de la carta. Marcos me miraba desde su rincón. ¿Qué dice? No le respondí. Miré la llave en mi mano. Caja de seguridad 7741. Ernesto me había dejado un arma. Después de todo, después de las mentiras, después de los secretos, me había dejado una forma de defenderme, pero también me había dejado la verdad. Una verdad que todavía no conocía completamente. ¿Qué le hizo al hermano de Carmen? ¿Por qué ese hombre llevaba casi 40 años en un hospital psiquiátrico? ¿Qué accidente había destruido su vida? Guardé la carta y la llave en mi bolso. Me puse de pie. Mamá, ¿a dónde vas? Al banco. Te acompaño. No, Marcos se levantó. Mamá, por favor, déjame ayudarte. Lo miré. A mi hijo, al hombre que había sido mi niño, al hombre que me había traicionado, al hombre que también había sido traicionado, a su manera, por su propio padre. Tú ya hiciste suficiente, dije, y salí del taller. No fui directamente al banco. Primero necesitaba pensar. Caminé por calles que no reconocía. Pasé frente a tiendas cerradas, edificios abandonados, muros cubiertos de grafiti. La zona industrial había muerto hace años, como el hombre que trabajaba aquí, como el matrimonio que creí tener. Pero yo seguía viva. Y eso significaba algo. No sabía qué todavía, pero significaba algo. Me senté en un banco de plaza, uno de metal oxidado, frente a una fuente seca. Saqué la carta de Ernesto. La leí otra vez. Eres más fuerte de lo que crees. Siempre lo fuiste. ¿Lo era? Era fuerte. No me sentía fuerte. Me sentía vieja, cansada, traicionada, pero también sentía algo más. Algo que no había sentido en mucho tiempo. Rabia. Una rabia fría, dura, que crecía en mi pecho como una piedra. Rabia contra Ernesto por mentirme. Rabia contra Marcos por traicionarme. Rabia contra Carmen por destruir mi vida desde las sombras. Pero sobre todo, rabia contra mí misma. Por no ver, por no preguntar, por aceptar el silencio como si fuera normal. Por confundir la ignorancia con la paz. Ya no más. Me levanté del banco. Guardé la carta. Toqué la llave en mi bolsillo. Y caminé hacia el banco. Era hora de saber la verdad completa. Aunque me destruyera, el banco estaba a 20 minutos a pie. Caminé despacio. No tenía prisa. El sol de la tarde calentaba mi espalda. Una brisa suave movía los árboles. Un día normal. Un día cualquiera, excepto que no lo era. Llegué al banco a las 4:30. Entré. Pedí acceso a la caja de seguridad
7.741. La empleada me pidió identificación. Se la di. Me llevó al sótano. Un pasillo largo, con paredes de metal. Puertas numeradas a ambos lados. Ahí estaba. La empleada me dejó sola. «Tómese el tiempo que necesite», dijo, antes de irse. Metí la llave en la cerradura. Giré. La puerta se abrió, y adentro encontré una caja de metal. La saqué. La puse sobre la mesa. La abrí. Lo primero que vi fue una fotografía. 2 hombres jóvenes, 20 y tantos años, sonriendo. Uno era Ernesto. El otro... no lo conocía, pero tenía los mismos ojos que Carmen. El hermano, Rafael Vega. Debajo de la foto había documentos. Muchos documentos. Reportes policiales, informes médicos, declaraciones de testigos. Y un recorte de periódico, amarillento y frágil. El titular decía: «Joven queda en coma tras accidente laboral en construcción». Fecha: marzo de 1988. Leí el artículo. Rafael Vega, 24 años, había caído desde un andamio en una obra en construcción. El andamio había fallado. Negligencia, según los investigadores. El capataz de la obra era Ernesto Medina, mi esposo. El andamio que falló había sido instalado por su equipo. Rafael no murió, pero nunca volvió a ser el mismo. Daño cerebral severo. 40 años en un hospital. Y Ernesto había cargado con esa culpa toda su vida. Y Carmen se había asegurado de que nunca la olvidara. Cerré la caja. Me quedé sentada en silencio. Ahora lo sabía todo. El accidente, el chantaje, los años de pagos, la deuda que nunca terminaba y el testamento que me quitaba la mitad de mi casa. Carmen había ganado. Había destruido a Ernesto, había atrapado a Marcos y ahora venía por mí. Pero en la caja había algo más. Algo que no había visto a primera vista. Un folder con una etiqueta. Basillet. Original. Lo abrí. Y adentro encontré otro testamento. El testamento original de Ernesto. Sin modificaciones. Sin el nombre de Carmen. Todo para mí. El documento que probaba que el testamento actual había sido alterado. Ernesto me había dejado la forma de recuperar lo que era mío. Ahora solo tenía que usarla. Esa noche invité a Marcos y Valentina a cenar. No les dije por qué. Solo les dije que quería verlos. Que necesitaba compañía. Que una madre no debería estar sola en momentos difíciles. Marcos aceptó inmediatamente. Demasiado rápido. Como si quisiera asegurarse de que yo seguía siendo la misma mujer ingenua de siempre. Valentina, según él, estaba encantada de venir. Preparé la cena con calma. Pollo al horno, ensalada, arroz. Nada especial. Lo mismo que había cocinado 1000 veces antes. Pero esta vez era diferente. Esta vez yo sabía cosas que ellos no sabían que yo sabía. Y eso me daba una ventaja. La única ventaja que había tenido en mucho tiempo. Llegaron a las 8. Valentina entró primero. Me abrazó. Olía a perfume caro, ese que siempre usaba. «Suegra, qué bueno verla», dijo con esa sonrisa perfecta que nunca llegaba a situar sus ojos. «Gracias por venir, hija». La palabra «hija» me raspó la garganta. Pero la dije, porque necesitaba que creyeran que todo seguía igual. Marcos me besó en la mejilla. Tenía ojeras más profundas que esta mañana. «¿Cómo estás, mamá?» «Mejor». Mentí. Mucho mejor. Pasamos al comedor. Serví la cena. Hablamos de cosas sin importancia. El clima, el trabajo de Marcos. Una serie que Valentina estaba viendo. Conversación vacía. Pero yo esperaba. Esperaba el momento adecuado. Y llegó cuando Valentina cometió su primer error. Estábamos hablando del testamento. Yo lo mencioné casualmente, como si fuera un tema ya superado. «Todavía no entiendo por qué Ernesto hizo eso», dije. «Dejarle la mitad de la casa a una desconocida». Marcos se tensó. Valentina siguió comiendo. «Es muy extraño», continuó Valentina. «Sobre todo porque el taller también estaba incluido en el testamento original». Me congelé. «¿El taller?» Yo no había mencionado el taller. El testamento que leyó el notario no mencionaba el taller, solo el testamento original. El que encontré en la caja de seguridad incluía el taller. ¿Cómo sabía Valentina del taller? La miré. Ella seguía comiendo.
sin darse cuenta de lo que había dicho. Pero Marcos sí se dio cuenta. Lo vi en sus ojos. El pánico breve. La mirada que le lanzó a su esposa. El taller no estaba en el testamento, dije manteniendo la voz tranquila. Valentina levantó la vista. ¿No? ¿Pensaste qué? Silencio. Valentina miró a Marcos. Marcos miró su plato. Nada, dijo ella. Me confundí, pero no se había confundido. Valentina sabía del testamento original, lo que significaba que Carmen le había contado, lo que significaba que Valentina era parte de todo esto, desde el principio. El resto de la cena fue un ejercicio de actuación. Yo fingí no haber notado nada. Seguí hablando, sirviendo, sonriendo, pero por dentro todo había cambiado. Ahora sabía que Valentina no era una víctima inocente. Era cómplice, como Marcos, como Ernesto. Todos me habían mentido, todos me habían subestimado, y todos iban a descubrir que habían cometido un error. Cuando terminamos de cenar, Valentina se excusó para ir al baño. Dejó su teléfono en la mesa. Un descuido. O tal vez costumbre. Marcos fue a la cocina a buscar más agua. Y yo me quedé sola, con el teléfono de Valentina. La pantalla se iluminó. Un mensaje de mamá. Solo alcancé a leer las primeras palabras antes de que la pantalla se apagara. ¿Ya firmó? Necesitamos que ella... El corazón me latía en los oídos. ¿Ya firmó? ¿Firmar qué? ¿Qué más querían de mí? Escuché la cadena del baño. Pasos en el pasillo. Aparté la mirada del teléfono. Cuando Valentina volvió yo estaba sirviendo el postre como si nada hubiera pasado. Flan, dije. El favorito de Marcos. Valentina sonrió. ¡Qué rico! Tomó su teléfono. Lo guardó en el bolso sin mirar la pantalla. Seguimos comiendo. Pero yo ya no estaba ahí. Mi mente estaba en ese mensaje. ¿Ya firmó? Carmen quería que yo firmara algo. ¿El qué? Más documentos. Más cesiones. ¿Cuánto más pretendían quitarme? Se fueron a las 10. Valentina me abrazó de nuevo. Su perfume me dio náuseas esta vez. Gracias por la cena, suegra. Estuvo deliciosa. Cuando quieran, hija. Marcos me besó en la mejilla. Descansa, mamá. ¿Mañana hablamos? Sí. Mañana. Cerré la puerta. Me apoyé contra ella. Respiré. 1 vez. 2 veces. 3. Y entonces fui al teléfono. Marqué un número que había encontrado en los papeles del taller. Don Eugenio. El viejo socio de Ernesto. El hombre que había sido despedido hace años. El hombre que, según Carmen, sabía demasiado. Si alguien podía llenar los huecos de esta historia, era él. El teléfono sonó 3 veces. Diga. Una voz ronca, cansada. Don Eugenio. Soy Elena, la esposa de Ernesto Medina. Silencio largo. Ernesto murió. Dijo finalmente. Lo sé. Por eso llamo. Más silencio. ¿Qué quieres saber? Todo. Quiero saber todo. Escuché su respiración al otro lado. Pesada. Vieja. Venga mañana, dijo. A las 11. Le daré la dirección. Gracias. No me agradezca todavía. Lo que voy a contarle no es agradable. Ya nada es agradable, don Eugenio. Una risa seca. Tiene razón. Entonces, mañana. Y colgó. Esa noche dormí por primera vez en días. No bien, pero dormí. Soñé con Ernesto, joven, como en la fotografía de la boda. Me miraba desde el fondo de una habitación oscura. Perdóname, decía. Perdóname. Y yo trataba de alcanzarlo, pero mis pies no se movían. ¿Por qué? Le gritaba. ¿Por qué me hiciste esto? Pero él solo repetía. Perdóname, perdóname, perdóname. Desperté con el sol en la cara. Las 7 de la mañana. 4 horas hasta mi cita con don Eugenio. Me levanté, me duché, me vestí. Y mientras esperaba, revisé los documentos de la caja de seguridad una vez más. El testamento original, los recibos, las cartas de Carmen, el recorte del periódico sobre el accidente. Todo estaba ahí, todo lo que necesitaba para entender, pero todavía faltaba una pieza. El por qué. ¿Por qué? ¿Ernesto nunca fue a la cárcel por el accidente? ¿Por qué Carmen eligió el chantaje en lugar de la justicia? ¿Qué había pasado realmente ese día en la construcción? Don Eugenio lo sabía. Y en unas horas, yo también lo sabría. A las 11 en punto, estaba frente a su casa. Un edificio viejo, en un barrio que había conocido mejores tiempos. Toqué el timbre. La puerta se abrió.
y frente a mí estaba un hombre que parecía tener 1000 años, arrugado, encorvado, con ojos que habían visto demasiado. «Elena», dijo, «pase». Entré. La casa olía a papel viejo y medicina. Pilas de periódicos en cada esquina. Libros apilados contra las paredes. Un museo del pasado. Don Eugenio me llevó a la sala. Me ofreció asiento. «¿Café?» «No, gracias». Se sentó frente a mí. Sus rodillas crujieron. «¿Entonces quieres saber la verdad?» «Sí, toda». «Toda». Asintió despacio. «Muy bien. Pero prepárese, porque lo que voy a contarle cambia todo». Hizo una pausa. «El accidente de Rafael Vega no fue un accidente». Me incliné hacia adelante. «¿Qué quiere decir?» «Quiero decir que alguien saboteó ese andamio. Alguien quería que Rafael cayera». «¿Ernesto?» Don Eugenio negó con la cabeza. «No. Ernesto era el capataz. Él cargó con la culpa, pero no fue él quien aflojó los tornillos». «¿Entonces quién?» Don Eugenio me miró fijamente. «Su hijo». «¿Qué? No. Perdón. Me expresé mal. No su hijo. El hijo de Ernesto. Pero no Marcos. No entendía. Ernesto solo tuvo un hijo». «Marcos». Don Eugenio sonrió. Una sonrisa triste. «Eso es lo que usted cree. El mundo se detuvo. Ernesto tuvo otro hijo. Antes de conocerla a usted. Con Carmen. No, no podía ser. Ese hijo tenía 18 años cuando ocurrió el accidente. Rafael Vega era su tío. Y lo odiaba. ¿Por qué? Porque Rafael había descubierto quién era su verdadero padre. Y amenazaba con contarlo todo». Don Eugenio se inclinó hacia el adelante. «El hijo de Ernesto saboteó el andamio para silenciar a Rafael. Y Ernesto lo encubrió. Por eso pagó durante 35 años. No por culpa. Por proteger a su primer hijo». «¿Quién?» Mi voz era un susurro. «¿Quién es ese hijo?» Don Eugenio me miró con algo parecido a la lástima. «Creo que ya lo sabe». Y entonces lo entendí. Marcos. Mi Marcos. No era mi hijo. Era hijo de Ernesto y Carmen. Y había intentado matar a su propio tío. No. Eso fue lo primero que pensé. Lo primero que sentí. No. Marcos era mi hijo. Lo cargué 9 meses. Lo sentí moverse dentro de mí. Lo vi nacer. Está equivocado. Dije. Marcos es mi hijo. Yo lo parí. Don Eugenio me miró con confusión. ¿Usted lo parió? Sí. El viejo frunció el ceño. Se rascó la cabeza. Entonces... me equivoqué. Perdone. La memoria ya no me funciona como antes. Pero había dicho algo. Algo que no podía ignorar. Usted dijo que Ernesto tuvo otro hijo con Carmen. Antes de conocerme. Sí. Eso sí es verdad. ¿Y dónde está ese hijo? Don Eugenio se quedó en silencio por un momento. Murió. Hace muchos años. Poco después del accidente. ¿Cómo? Se suicidó. La culpa, supongo. O el miedo a que lo descubrieran. Me recosté en el sillón. Trataba de procesar todo. Ernesto había tenido un hijo con Carmen antes de conocerme. Ese hijo había saboteado el andamio. Rafael Vega había quedado en coma. Y el hijo se había suicidado. ¿Carmen sabe que su propio hijo causó el accidente? Don Eugenio asintió. Por eso nunca fue a la policía. Si denunciaba a Ernesto, la verdad sobre su hijo saldría hasta que a la luz. Prefirió el dinero y el silencio. Todo empezaba a tener sentido. Carmen no era solo una usurera. Era una madre que había perdido a su hijo. Y culpaba a Ernesto. No por el accidente, sino por no haber protegido a su hijo de sí mismo. Entonces el chantaje, empecé. Era venganza. Carmen quería destruir a Ernesto lentamente. Quitarle todo. Su dinero. Su paz. Y a las setas esto. Final. Su familia. Su familia. Yo. Marcos. Todo lo que Ernesto había construido después de ella. ¿Por qué me está contando esto? Pregunté. ¿Qué gana usted? Don Eugenio sonrió amargamente. Yo trabajé con Ernesto 20 años. Era mi amigo. O eso creía. Hasta que me despidió para pagar las deudas con Carmen. ¿Ernesto lo despidió? Me echó a la calle. Sin explicación. Sin indemnización. Después supe por qué. Carmen le exigió reducir gastos. Yo era un gasto. Lo siento. No lo sienta. Ya pasó. Pero quiero que sepa algo. Se inclinó hacia adelante. Carmen no va a parar con la casa. Ella quiere más. Siempre quiere más. ¿Qué más puede quitarme? Todo. El taller, los ahorros, la pensión de Ernesto. Todo lo que tenga su nombre. Pero yo tengo el testamento original. El que dice que todo es mío. Don Eugenio negó con la cabeza. Eso no es suficiente. Carmen tiene abogados.
Tiene contactos. Puede alargar esto años en los tribunales. Entonces, ¿qué hago? El viejo se quedó pensando. Hay algo que ella no sabe que usted tiene. ¿Qué? Las cartas. Las cartas donde ella admite el chantaje. Eso es un delito. Si usted la denuncia, ella pierde todo. Las cartas. Las tenía en mi bolso. Décadas de amenazas escritas de puño y letra. Pero si la denuncio, todo sale a la luz. Dije. El accidente. El hijo de Ernesto. Todo. ¿Y qué importa? Ernesto está muerto. Su primer hijo está muerto. Rafael lleva 40 años en coma. Los únicos que quedan son usted y Carmen. Y solo una puede ganar. Tenía razón. Ya no había nada que proteger. Solo quedaba decidir si quería pelear. Salí de la casa de don Eugenio pasado el mediodía. El sol golpeaba fuerte. Me senté en un banco de la calle. Necesitaba pensar. Tenía 3 opciones. La primera, no hacer nada. Aceptar perder la mitad de la casa. Dejar que Carmen ganara. La segunda, usar el testamento original. Pelear en los tribunales. Años de juicios. Dinero. Energía. Sin garantía de ganar. La tercera, denunciar a Carmen por chantaje. Usar las cartas como evidencia. Destruirla como ella había destruido a Ernesto. Pero la tercera opción tenía un precio. Si denunciaba a Carmen, Marcos sabría toda la verdad. Sabría que su padre tuvo otro hijo. Sabría que ese hijo intentó matar a alguien. Sabría que toda su vida había sido construida sobre mentiras. ¿Podía Cara hacerle eso a mi hijo? Aunque él me hubiera traicionado. Aunque hubiera vendido mi casa para pagar sus deudas. Cerré los ojos. Pensé en Marcos de niño. Sus risas. Sus abrazos. Las noches que lo cuidé cuando estaba enfermo. Pensé en Marcos adulto. Sus mentiras. Su silencio. La forma en que me miró en la notaría, sabiendo todo y sin decir nada. ¿Cuál era el verdadero Marcos? ¿El niño que amé? ¿O el hombre que me traicionó? Tal vez los dos. Tal vez todos somos capaces de ser las dos cosas. Abrí los ojos. Ya había tomado una decisión. No iba a destruir a Carmen. No todavía. Primero iba a darle una oportunidad a Marcos. Una última oportunidad de decirme la verdad. Si lo hacía, pelearíamos juntos. Si no, entonces pelearía sola. Llamé a Marcos esa tarde. «Necesito verte», dije. «Solo tú, sin Valentina». «Mamá, ¿qué pasa?» «Esta noche, en casa, a las 8». «Pero, a las 8, Marcos». Colgué. Pasé las horas siguientes preparándome. No físicamente, mentalmente. Repasé todo lo que sabía. El accidente, el chantaje, el hijo muerto de Ernesto, las deudas de Marcos, el matrimonio arreglado con Valentina. Cada pieza del rompecabezas. Cuando Marcos llegara, le daría la oportunidad de confesarlo todo. Si lo hacía, tal vez podríamos reconstruir algo. Si no, entonces sabría que lo había perdido para siempre. Marcos llegó a las 8 en punto. Entró nervioso, mirando alrededor como si esperara una trampa. «¿Dónde está Valentina?», pregunté. «En casa. Dijiste que viniera solo. Siéntate». Se sentó en el sofá. Yo me quedé de pie. «Voy a hacerte una pregunta», dije. «Y quiero que me digas la verdad. Toda la verdad, sin importar lo que sea». Marcos tragó saliva. «Está bien. ¿Qué sabes sobre el hermano de Carmen?». Su cara palideció. «Mamá. La verdad, Marcos». Silencio. Largo. Pesado. «Sé que tuvo un accidente», dijo finalmente. «Hace mucho tiempo. Sé que papá estaba involucrado. ¿Qué más?» «Sé que por eso papá le pagaba sino a Carmen, para que no hablara». «¿Y sobre el primer hijo de tu padre?». Marcos abrió los ojos. «¿Qué?». «El hijo que tuvo con Carmen, antes de conocerme». No sé de qué hablas». Lo miré fijamente. Su sorpresa parecía genuina. No sabía. Ernesto nunca se lo había contado. «Tu padre tuvo un hijo con Carmen hace más de 40 años», dije. «Ese hijo causó el accidente de Rafael. Y después se suicidó». Marcos se quedó inmóvil. «¿Qué?». «Por eso Carmen odiase a tu padre. No solo por el accidente, por la muerte de su hijo». «Mamá, eso no puede ser verdad». «Es verdad. Tengo las pruebas». Marcos se puso de pie. «No. Papá me lo habría contado. Me habría dicho, tu padre no te contó muchas cosas. A ninguno de los dos». Marcos caminó hacia la ventana.
Se quedó mirando afuera. «¡Toda mi vida!», murmuró. «Toda mi vida fue una mentira». «Sí». Se giró hacia mí. «¿Y ahora qué? Ahora decidimos qué hacer. ¿Juntos o separados? ¿Qué quieres decir?». Saqué el testamento original de mi bolso. «Este es el verdadero testamento de tu padre. Sin modificaciones. Todo me pertenece». Marcos miró el documento. «¿De dónde?». «Tu padre lo guardó. Para protegerme. Sabía que Carmen vendría por más». «Mamá, si usas eso, Carmen puede destruirse a sí misma. Tengo cartas. Décadas de cartas donde admite el chantaje». Marcos palideció aún más. «Si la denuncias, Valentina...». «Valentina es parte de esto, Marcos. Lo sabes». Silencio. Ella no. Sabía todo. Dijo. «Te lo juro». ¿Qué sabía? Sabía del dinero, de la deuda, pero no del accidente. No del otro hijo. ¿Y el mensaje de anoche? Ya firmó. Marcos bajó la mirada. «Carmen quiere que firmes una cesión. Del taller, de la pensión, de todo». «¿Y tú ibas a dejar que lo hiciera?». No respondió. «No hacía falta. Tienes una decisión que tomar». Dije. «¿Estás conmigo o con ellas?». «Mamá, elige, Marcos». El silencio se extendió. Y entonces mi hijo hizo algo que no esperaba. Se arrodilló frente a mí. «Perdóname», dijo. «Perdóname por todo». Lágrimas corrían por su cara. «Voy a ayudarte. Voy a decirte todo lo que sé. Todo». Lo miré. A mi hijo. Al hombre que me había fallado. Al hombre que ahora me pedía una oportunidad. «Empieza a hablar», dije. Y Marcos habló. Marcos habló durante 2 horas. Me contó todo. Desde el principio. Cómo empezó a jugar a los 25 años. Apuestas pequeñas al principio. Carreras. De caballos. Cartas con amigos. Nada serio. Pero después vino el casino. Y las deudas. Y la vergüenza. Me contó cómo fue a ver a su padre una noche, llorando, confesando que debía más dinero del que podía pagar. Cómo Ernesto lo escuchó en silencio. Cómo al día siguiente su padre le dio el nombre de Carmen. Papá me dijo que ella prestaba dinero, que era de confianza, que él la conocía desde hace años. ¿No te pareció extraño? Sí, pero estaba desesperado. No pensé. Carmen le prestó el dinero. Con intereses, con condiciones. Y cuando Marcos no pudo pagar, Carmen le ofreció otra salida. Valentina. Ella me dijo que su hija necesitaba un buen hombre, que si me casaba con ella, la deuda se reduciría, que seríamos familia. ¿Y aceptaste? No inmediatamente, pero conocí a Valentina y me gustó. De verdad me gustó. ¿La amas? Marcos dudó. No lo sé. Creí que sí. Ahora no sé qué es real y qué fue manipulado. Seguí escuchando. Me contó cómo Carmen empezó a exigir más, cómo convenció a Ernesto de cambiar el testamento, cómo Marcos firmó documentos sin leerlos, confiando en que su padre sabía lo que hacía. Yo no sabía lo del otro hijo, mamá. Te lo juro. Papá nunca me lo dijo. Le creí, pero eso no cambiaba lo que había hecho. ¿Por qué no me dijiste nada? Pregunté. ¿Por qué dejaste que me enterara así? Marcos bajó la cabeza. Porque tenía miedo. Miedo de perderte. Miedo de que me odiaras. Y ahora me estás perdiendo de todas formas. Lo sé. Silencio. Largo. Pesado. «Hay algo más», dijo Marcos. «Algo que encontré hace unos días». «¿Qué?» «El teléfono viejo de papá. Lo guardé cuando murió. Nunca lo revisé hasta ahora. ¿Y? Tiene mensajes de voz. Grabaciones. Papá se grababa a sí mismo a veces. Como un diario». Mi corazón se aceleró. «¿Dónde está ese teléfono?» «En mi auto. Lo traje por si querías escucharlo». «Tráelo». Marcos salió. Volvió 2 minutos después, con un teléfono viejo. Uno de esos con tapa, de hace 10 años. Lo encendió. La batería estaba baja, pero funcionaba. Buscó en los archivos. Encontró una carpeta llamada Notas de voz. Había decenas de grabaciones. La más reciente era de un mes antes de que Ernesto muriera. Marcos la reprodujo. Y escuché la voz de mi esposo por primera vez desde su muerte. «Elena, si estás escuchando esto, es porque ya no estoy. Y porque Marcos finalmente tuvo el valor de darte este teléfono. Hay tantas cosas que debería haberte dicho. Tantas verdades que guardé por cobardía. Voy a contarte todo ahora, aunque sea tarde. Aunque ya no pueda mirarte a los ojos mientras lo hago. Antes de conocerte, tuve un hijo con Carmen. Se llamaba Diego. Era un muchacho difícil, lleno de rabia.
Nunca supe cómo ayudarlo. Cuando tenía 18 años hizo algo terrible. Saboteó un andamio en la construcción donde yo trabajaba. Su tío Rafael cayó. Quedó en coma. Diego se suicidó. 3 meses después, no dejó nota. Solo silencio. Carmen me culpó. No por el accidente, sino por no haber salvado a nuestro hijo. Y tenía razón. Yo debería haber visto las señales. Debería haber hecho algo. Empezó a pedirme dinero. Al principio para el hospital de Rafael, después para ella, y después, simplemente porque podía. Nunca fui a la policía porque tenía miedo. Miedo de que descubrieran lo de Diego. Miedo de ir a la cárcel. Miedo de perderte. Te amé, Elena, desde el primer día. Pero te amé mal. Te amé con secretos, con mentiras, con silencios que se convirtieron en muros. Cuando Marcos vino a mí con sus deudas, vi la oportunidad de reparar algo. Pensé que si lo ayudaba, si lo salvaba de Carmen, podría compensar lo que no hice por Diego. Me equivoqué. Solo lo hundí más. El testamento fue idea de Marcos. Él estaba desesperado. Carmen lo tenía atrapado. Y yo ya estaba muriendo. No tenía fuerzas para pelear, pero guardé todo. Cada carta, cada recibo, cada prueba está en una caja de seguridad, número 7741. La llave está en el taller, en un sobre amarillo con tu nombre. Si encuentras esto, pelea. No dejes que Carmen gane. No dejes que se quede con lo que construimos. Eres más fuerte que yo. Siempre lo fuiste. Perdóname, Elena, por todo. Te amo. Adiós. La grabación terminó. Silencio. Marcos lloraba. Yo no. Ya no me quedaban lágrimas. Solo quedaba una calma extraña. Fría, como el agua de un lago en invierno. Ernesto me había dejado un mensaje. Una confesión. Una despedida. Y una orden. Pelea. Mamá, dijo Marcos. ¿Qué hacemos ahora? Lo miré. Ahora vamos a terminar esto. ¿Cómo? Mañana voy a ver a un abogado. Voy a presentar el testamento original y voy a denunciar a Carmen por extorsión. Pero si haces eso, todo sale a la luz, lo sé. La historia de Diego, las deudas de tu padre, tus deudas, todo. La gente va a saber. ¿Y qué importa? Marcos me miró con ojos rojos. Tu reputación, la mía, la familia. ¿Qué familia, Marcos? Tu padre está muerto. Tu esposa trabaja para su madre. Y tú me mentiste durante años. Mamá, no hay familia que proteger. Solo hay verdad, y yo voy a elegir la verdad. Me puse de pie. Puedes ayudarme o puedes irte. Pero no voy a esconderme más. Marcos se quedó sentado, mirando el teléfono de su padre. Voy a ayudarte, dijo finalmente. Pero necesito que sepas algo. ¿Qué? Valentina no es mala. Ella también fue manipulada por su madre. Como yo. Como todos. Eso no la hace inocente. No. Pero tal vez merece una oportunidad. Como me la diste a mí, lo pensé. Veremos, dije. Primero hay que sobrevivir a Carmen. Esa noche guardé el teléfono de Ernesto junto con los demás documentos. Las cartas, los recibos, el testamento original, la grabación, todo lo que necesitaba para destruir a Carmen. O para destruirme a mí misma, porque la verdad tiene ese poder. Puede liberarte o puede consumirte. Pero ya había tomado la decisión. Mejor quemarse con la verdad que pudrirse con las mentiras. Me acosté en la cama, cerré los ojos, y por primera vez en semanas, dormí sin pesadillas. Mañana empezaría la guerra. Me desperté a las 6. El sol apenas entraba por la ventana. Revisé mi teléfono. Un mensaje de Marcos, enviado a las 3 de la mañana. Hablé con Valentina. Le conté todo. Está asustada, pero quiere ayudar. Dice que tiene información sobre su madre. Documentos que Carmen no sabe que ella tiene. Llámame cuando despiertes. Documentos. Información. Valentina tenía algo. Tal vez Marcos tenía razón. Tal vez ella también era una víctima. O tal vez era una trampa. Solo había una forma de saberlo. Marqué el número de Marcos. Mamá, gracias por llamar. ¿Qué tiene Valentina? Contratos, préstamos, nombres de otras personas a las que Carmen extorsionó. Somos muchos, mamá. No somos los únicos. Otras víctimas. Eso cambiaba todo. «Tráela», dije.
A las 10. Aquí. ¿Estás segura? No. Pero hazlo de todas formas. Colgué. Me levanté. Me preparé para lo que venía. A las 10, Valentina cruzaría esa puerta, y yo descubriría si era aliada o enemiga. Valentina llegó a las 10, pero no venía sola. Traía una caja de cartón en los brazos. Pequeña. Gastada en las esquinas. Marcos caminaba detrás de ella, con cara de no haber dormido. «Suegra», dijo Valentina al entrar. No me abrazó esta vez. No sonrió. Su cara estaba pálida, sin maquillaje. Parecía otra persona. «Siéntate», dije. Se sentó. Puso la caja sobre la mesa de centro. Marcos se quedó de pie junto al aseo de la ventana. Nervioso, mirando hacia afuera como si esperara que alguien llegara. «¿Qué hay en la caja?», pregunté. Valentina la abrió. Adentro había carpetas. Docenas de carpetas de colores. Cada una con un nombre escrito en la etiqueta. «Estos son los archivos de mi madre», dijo. «Sus clientes. Todas las personas a las que les prestó dinero». Tomé una carpeta al azar. La abrí. Fotos, documentos, contratos con firmas, recibos de pago y notas escritas a mano con detalles personales. Direcciones, nombres de familiares, debilidades. Carmen no era solo una usurera. Era una coleccionista de secretos. ¿Cuántos?, pregunté. «Más de 40 familias», respondió Valentina. «Algunas llevan décadas pagándole, como ustedes. ¿Y tú tenías esto guardado?». Valentina bajó la mirada. «Lo encontré hace 2 años, cuando mi madre se mudó de casa. Me pidió que guardara unas cajas en mi departamento. Nunca las revisé hasta hace 6 meses». «¿Qué pasó hace 6 meses?» «Mi madre me pidió que vigilara sus cuentas mientras estaba de viaje. Vi los números, los depósitos, los retiros. No cuadraban con lo que ella decía que ganaba». «¿Y no dijiste nada?». «Tenía miedo. Mi madre...» Su voz se quebró. «Usted no la conoce. No como yo. Es capaz de cualquier cosa». La miré fijamente. «¿Capaz de qué?». Valentina levantó los ojos. Estaban llenos de lágrimas. «Mi padre murió cuando yo tenía 12 años. Todos dijeron que fue un infarto, pero yo lo escuché discutir con mi madre la noche anterior. Él quería dejarla. Quería llevarse a Rafael del hospital. Decía que ya era suficiente». Un escalofrío me recorrió la espalda. «¿Crees que tu madre?». «No lo sé. No tengo pruebas. Pero desde esa noche aprendí a no contradecirla». Silencio. Marcos se acercó. Se sentó junto a su esposa. Le tomó la mano. «Por eso acepté casarme con Marcos», continuó Valentina. «No solo por la deuda, porque pensé que si estaba casada, si tenía otra familia, podría alejarme de ella. Pero no te alejaste. No. Ella siempre encuentra la forma de mantenerte cerca». Miré la caja, las carpetas, los nombres. 40 familias atrapadas. Décadas de extorsión. Y Valentina, que había vivido con ese monstruo toda su vida. «¿Por qué me traes esto ahora?», pregunté. «Porque Marcos me contó lo de la grabación, lo del testamento, lo que usted planea hacer. Y quiero ayudar. Quiero que esto termine, para todos. Aunque destruya a tu madre». Valentina me miró directamente. «Mi madre se destruyó a sí misma hace mucho tiempo. Yo solo estoy dejando de protegerla». Pasamos las siguientes 3 horas revisando la caja. Cada carpeta era una historia de horror. Una familia que perdió su negocio. Un hombre que se suicidó dejando una nota que mencionaba a Carmen. Una mujer que tuvo que vender su casa para pagar intereses que nunca terminaban. Y en cada caso, el mismo patrón. Carmen encontraba personas desesperadas. Les ofrecía ayuda y después las atrapaba en una telaraña de deudas y secretos de la que nunca podían escapar. Ernesto no fue el único. Solo fue el que más duró. «Esto es suficiente para enviarla a la cárcel», dije. «Sí», confirmó Valentina, «pero hay un problema». «¿Cuál?». «Mi madre tiene contactos, abogados, gente en el sistema. Si la denunciamos sin preparación puede desaparecer las pruebas, o desaparecer ella». Tenía razón. Carmen había sobrevivido 40 años haciendo esto. No iba a caer fácilmente. «¿Qué sugieres?», pregunté. «Necesitamos hacer copias de todo, guardarlo en diferentes lugares. Y necesitamos a alguien que pueda presentar el caso sin que mi madre se entere antes de tiempo». «¿Conoces a alguien así?». Valentina asintió. «Hay un fiscal.
Su familia está en una de estas carpetas. Perdieron todo hace 15 años. Él lleva años buscando cómo atrapar a mi madre. ¿Confías en él? Confío en su odio hacia ella. Es lo más confiable que hay. Esa tarde, Marcos y Valentina se fueron a hacer copias de los documentos. Me quedé sola con la caja. La miré por largo rato. 40 años de dolor contenidos en cartón y papel. Y yo estaba ahí a punto de abrirlo todo. ¿Estaba lista? Estaba lista para lo que vendría. Los juicios. Las preguntas. Los periodistas. Los vecinos murmurando. La verdad tiene un precio. Siempre lo tiene. Pero la mentira también. Y yo ya había pagado ese precio durante 40 años sin saberlo. Era hora de cambiar de deuda. A las 7 de la noche, escuché un auto afuera. Pensé que era Marcos. Me asomé por la ventana. No era Marcos. Era Carmen. Sola. Bajando de un taxi. Caminando hacia mi puerta con pasos firmes. El corazón me dio un vuelco. ¿Cómo sabía que tenía la caja? ¿Valentina le había dicho? ¿Era una trampa desde el principio? El timbre sonó. Me quedé inmóvil. Sonó otra vez. Y otra. Sé que estás ahí, Elena. La voz de Carmen atravesó la puerta. «Abre. Tenemos que hablar». No me moví. «Tengo algo que te interesa». Continuó. «Algo sobre tu hijo. El verdadero motivo por el que Ernesto cambió el testamento». ¿El verdadero motivo? ¿Qué más podía Fetafi haber? Si no abres, me voy. Y nunca sabrás la verdad completa. Mis manos temblaban. Pero caminé hacia la puerta. La abrí. Carmen estaba ahí, sonriendo. «Hola, consuegra. ¿Me invitas a pasar?» Se sentó en el sofá como si fuera su casa. Yo me quedé de pie, entre ella y la caja, que seguía sobre la mesa. «Veo que mi hija te trajo un regalo», dijo Carmen mirando la caja. «¡Qué predecible! ¿Sabías que vendría?» «Por supuesto. Valentina siempre hace lo que cree correcto. Es su mayor debilidad. ¿Por qué estás aquí?» Carmen cruzó las piernas. Se acomodó un mechón de pelo. «Estoy aquí para ofrecerte un trato. No quiero tus tratos. Escúchame primero. Después decides». Silencio. «El testamento original que encontraste», dijo Carmen, «es auténtico. Pero hay un problema. Ernesto lo firmó cuando ya estaba enfermo. Muy enfermo. Un abogado podría argumentar que no estaba en sus facultades mentales. Tengo la grabación. Su voz. Su testimonio. Una grabación de un hombre moribundo. Fácil de desestimar. Tengo tus cartas. Décadas de pestes, extorsión». Carmen sonrió. «Ah, las cartas. Sí. Esas son problemáticas. Para mí. Entonces no tienes nada que ofrecer». «Te equivocas». Se inclinó hacia adelante. «Tengo a tu hijo». «¿Qué?» Marcos firmó documentos. Muchos documentos. Algunos de ellos lo implican directamente en el cambio del testamento. Si yo caigo, él cae conmigo». El aire se volvió espeso. «Estás mintiendo. ¿Quieres arriesgarte?» Me mostró su teléfono. En la pantalla, fotos de documentos, la firma de Marcos, fechas, sellos. «Tu hijo es tan culpable como yo», dijo Carmen. «Si me denuncias, lo pierdes». Me quedé en silencio. Carmen se puso de pie. «Piénsalo. Tienes hasta mañana y cosas a mediodía. Después de eso desaparezco, con los documentos que incriminan a Marcos. Y tú te quedas con una victoria vacía». Caminó hacia la puerta. «¿Qué quieres?», pregunté. «¿Qué quieres a cambio de esos documentos?». Se detuvo. «La caja, las cartas, el testamento original y tu silencio. Eso es todo. Eso es todo». Me miró por última vez. «Mañana y mediodía, Elena. No llegues tarde». Y se fue. Me quedé sola, con la caja, con las decisiones, con el peso de todo. Marcos o la justicia, mi hijo o la verdad. Cerré los ojos. Y en ese momento escuché pasos afuera. La puerta se abrió. Era Marcos. «Mamá». Vi el taxi de Carmen cuando veníamos. ¿Qué quería? Lo miré. A mi hijo. Al hombre que había mentido. Al hombre que había llorado pidiendo perdón. Al hombre que ahora estaba en peligro por mi culpa. «Mamá», repitió. «¿Qué quería?» Tomé aire. «Siéntate, Marcos. Tenemos que hablar». Él se sentó y yo le conté todo. Cuando terminé, Marcos estaba pálido. «Dame esa caja», dijo con voz temblorosa. «Por favor, mamá, dámela y esto termina». Lo miré y por primera vez en mi vida no supe qué hacer. Marcos me miraba con ojos de niño. Los mismos ojos que tenía cuando rompía algo y esperaba que yo lo perdonara.
Los mismos ojos que me habían convencido tantas veces de dejar pasar, de olvidar, de seguir adelante. Pero ya no era un niño, y yo ya no era la misma mujer. No, dije. Mamá, por favor, no voy a darte la caja. Marcos se puso de pie. Caminó hacia mí. Si no se la das, voy a ir a la cárcel. ¿Entiendes eso? Tu hijo, en la cárcel. Entiendo. ¿Y no te importa? Lo miré fijamente. Me importa más de lo que puedo explicar. Pero no voy a dejar que Carmen gane. No después de todo lo que hizo. Esto no se trata de ganar. Claro que se trata de ganar. Siempre se trató de eso. Carmen quiere ganar. Tú quieres ganar. Ernesto quiso ganar. Y yo perdí durante 40 años sin siquiera saber que había un juego. Marcos retrocedió. Mamá, se acabó. No más mentiras. No más secretos. No más sacrificios para proteger a personas que no me protegieron a mí. Silencio. Largo. Pesado. Valentina apareció en la puerta. Había escuchado todo. Suegra, dijo. Hay otra opción. La miré. ¿Cuál? Los documentos que mi madre tiene sobre Marcos. Yo sé dónde los guarda. Marcos giró hacia ella. ¿Qué? En su casa. Hay una caja fuerte detrás del cuadro del comedor. La combinación es mi cumpleaños. ¿Cómo sabes eso? Porque la he visto abrirla. Muchas veces. Guarda ahí todo lo importante. Una posibilidad. Una pequeña luz en la oscuridad. Si recuperamos esos documentos, dije. Carmen no tiene nada contra Marcos. ¡Exacto!, confirmó Valentina. Y podemos denunciarla sin riesgo. Marcos negó con la cabeza. Es demasiado peligroso. Si mi suegra nos descubre, no vaya a descubrirnos, dijo Valentina. ¿Por qué yo voy a ir sola? No, dijo Marcos. Es mi madre. Es mi casa. Tengo llave. Puedo entrar y salir sin que nadie sospeche. Valentina, no puedo dejarte. No te estoy pidiendo permiso. La miré. Esta mujer que había vivido toda su vida bajo la sombra de un monstruo. Esta mujer que había sido usada como moneda de cambio. Esta mujer que ahora estaba dispuesta a arriesgarlo todo. ¿Por qué? Le pregunté. ¿Por qué harías esto? Valentina me miró. Porque estoy cansada de tener miedo. Y porque usted me dio algo que nadie me había dado antes. ¿Qué? Una oportunidad de elegir. Valentina se fue a las 9 de la noche. Marcos y yo nos quedamos esperando. No hablamos. No había nada que decir. Solo el silencio y el reloj de la pared marcando cada segundo. A las 10, mi teléfono sonó. Valentina. Lo tengo, dijo. Todo. Los documentos de Marcos y otros más. ¿Estás bien? Sí. Mi madre no estaba. Salió a cenar con alguien. Tuve tiempo. Ven aquí. Ahora. Voy en camino. Colgué. Marcos me miraba. ¿Y ahora? Ahora esperamos. Y mañana terminamos esto. Valentina llegó a las 11 con otra caja. Más pequeña. Más pesada. La abrió sobre la mesa. Documentos con la firma de Marcos. Contratos. Pagarés. Todo lo que Carmen tenía para destruirlo. Y algo más. Un sobre amarillo. Con mi nombre. Esto estaba con los demás papeles, dijo Valentina. No sé qué es. Lo tomé. Lo abrí. Adentro había una carta. La letra de Carmen. Elena, si estás leyendo esto, significa que alguien traicionó mi confianza. Probablemente mi propia hija. No importa. Quiero que sepas algo antes de que todo esto termine. Yo amé a Ernesto. Antes de que tú existieras en su vida. Lo amé con todo lo que tenía. Y él me amó a mí, pero me abandonó. Me dejó sola con un hijo que no sabía cómo criar. Un hijo que terminó destruyéndose a sí mismo. Ernesto eligió una vida fácil contigo. Una esposa que no preguntaba. Una familia sin complicaciones. Y yo me quedé con las cenizas de lo que pudo haber sido. Cada peso que me pagó durante 40 años no fue suficiente. Nunca iba a ser suficiente. Porque lo que yo quería no era dinero. Era justicia. Y si estás leyendo esto, significa que no la obtuve. Pero tú tampoco vas a obtener paz. Porque ahora sabes la verdad. Tu esposo nunca te amó como me amó a mí. Tu hijo fue el precio que él pagó por su cobardía. Y tu vida entera fue construida sobre mis ruinas. Disfruta tu victoria, Elena. Espero que sepa a cenizas. C. Dejé la carta sobre la mesa. Las palabras de Carmen flotaban en el aire como humo. Veneno hasta el final. ¿Qué dice? Preguntó Marcos. Nada importante. Respondí. Solo el último intento de una mujer amargada por hacerme daño. Tomé la carta. La doblé.
La guardé con los demás documentos. No ibas a dejar que sus palabras me afectaran. No ahora. No después de todo lo que había sobrevivido. A la mañana siguiente, fuimos al fiscal que Valentina conocía. Le entregamos todo. La caja con los archivos de 40 familias, las cartas de extorsión, el testamento original, la grabación de Ernesto, los documentos de la caja fuerte. Todo. El fiscal nos escuchó durante 3 horas. Tomó notas. Hizo preguntas. Y cuando terminamos, nos miró con algo parecido al alivio. Llevó años esperando esto. Dijo, gracias. 2 semanas después, Carmen fue arrestada. Los cargos, extorsión, fraude, falsificación de documentos y complicidad en ocultamiento de evidencia criminal. No pudo huir. No pudo esconderse. No pudo comprar su salida. Por primera vez, en 40 años, tuvo que enfrentar las consecuencias de lo que había hecho. El juicio duró 6 meses. Testifiqué. Marcos testificó. Valentina testificó. Otras familias también vinieron a contar sus historias. El hombre que perdió su negocio. La viuda del que se suicidó. Los hijos de la mujer que vendió su casa. 40 años de víctimas. Finalmente, con voz, Carmen fue condenada a 15 años de prisión. No era suficiente. Nunca iba a ser suficiente. Pero era algo. El testamento original fue validado por el tribunal. La casa volvió a ser completamente mía. El taller también. La pensión de Ernesto. Los ahorros. Todo. Carmen no recibió nada, excepto una celda y el silencio de una hija que dejó de visitarla después del primer mes. Marcos y Valentina siguen juntos. No sé si su matrimonio es real o si es solo costumbre. No sé si se aman o si simplemente no saben cómo estar solos, pero están intentando. Y supongo que eso cuenta para algo. Marcos viene a verme los domingos. Traemos café y pan dulce. Hablamos de cosas sin importancia. El clima, el jardín, las noticias. No hablamos del pasado. No hace falta. Ya dijimos todo lo que había que decir. A veces, en las noches, saco el sobre amarillo del cajón. El primero. El que empezó todo. Lo miro por largo rato. Y pienso en Ernesto. En el hombre que amé. En el hombre que me mintió. En el hombre que trató de protegerme a su manera, aunque su manera fuera cobarde e incompleta. ¿Lo perdono? No lo sé. Algunos días sí. Algunos días no. Pero ya no importa. Ernesto está muerto. Y yo sigo viva. Eso tiene que significar algo. Esta mañana cumplí 64 años. Marcos vino con un pastel. Valentina trajo flores. Cantamos. Soplé las velas. Pedí un deseo que no voy a contar. Cuando se fueron me quedé sola en la sala. Mi sala. Mi casa. Mi vida. Caminé hasta la ventana. Miré el jardín que Ernesto nunca terminó de arreglar. Tal vez lo arregle yo. Tal vez plante flores. Tal vez aprenda a vivir sin esperar que alguien me dé permiso. El sol de la tarde entraba por la ventana, cálido, tranquilo, y por primera vez en mucho tiempo, no sentí miedo. No sentí rabia. No sentí tristeza. Solo sentí silencio. Pero un silencio diferente. No el silencio de los secretos. No el silencio de las mentiras. El silencio de las cosas que finalmente terminan. Cerré los ojos. Respiré hondo. Y pensé en todo lo que había perdido. Mi esposo, mi confianza, mis años de ignorancia feliz. Pero también pensé en lo que había ganado. Mi casa, mi verdad, mi voz. Abrí los ojos. El sol seguía ahí. Y yo también. Recuperé mi casa. Pero cuando cierro los ojos, sigo escuchando el silencio donde antes estaba su voz. Si esta historia te tocó, si te hizo sentir algo, considera suscribirte. Hay más historias como esta, historias de mujeres que aprendieron a levantarse, historias de familias rotas que encontraron una forma de seguir adelante, historias que merecen ser contadas. Nos vemos en la próxima, y recuerda, la verdad siempre encuentra su camino, aunque tarde 40 años.